amigos, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial acerca de la instrucción en el SolidWorks, basándonos en una revolución. Rápidamente sencillo, cómo hacer una instrucción basándonos en revolución. Claro, pero esta vez vamos a utilizar una pequeña variante que nos da el SolidWorks, que es la operación lámina, que nos permite revolucionar sin necesidad de hacer tantos croquis. En este comienzo lo que vamos a hacer es un pequeño plato, un frisbee, como ejemplo, para hacer nuestro diseño. Claro, ahora vamos directamente a revolución. No dice que este croquis está abierto actualmente, pero como vamos, eso es cuando usamos croquis, pero como vamos a hacer una pequeña revolución en operación lámina, no vamos a tener problemas. Ya SolidWorks me activó de una vez directamente la opción. Entonces a este peso le da 1 milímetro. Como es un pequeño frisbee, vamos a poner medidas de nuestra conveniencia. Entonces, para que nos pueda tomar esta revolución, la vamos a hacer check desde este momento, ya que si seguimos construyendo nos va a dar un error, pero esto es un pequeño tip para nuestro trabajo. Bueno, ahí vieron que sin querer tenía seleccionado la cota y le sin querer a la cota que tenía previamente ya con la línea, que era 60 milímetros, y me hizo la instrucción de 60. Entonces si la reparamos nuevamente, la ponemos otra vez de 1 milímetro. Entonces le damos check. ¿Verdad? Ahí tenemos nuestro pequeño plato y luego podemos seguir construyendo, editando. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos seguido construyendo nuestra línea? Nos devolvemos, ¿verdad? Continuamos con la misma operación, le agregamos una pequeña redondez, ¿verdad? Aplicamos, en este redondeo era de 10 milímetros, aplicamos y vamos a ver si nos da la revolución. Le decimos que sea este croquis para esta revolución, nos dice que sigue abierto y no nos lo quiere dar, y nos da un error, nos dice que el croquis todavía sigue abierto. Entonces nos salimos de la operación, editamos nuevamente el croquis, eliminamos esta sección, eliminamos la línea que nos creó. Bueno, él está buscando es una operación croquisada con los contornos totalmente cerrados, y volvemos a hacer la misma operación. Nos dice que el croquis está totalmente abierto, pero eso no es con nosotros, ya que sabemos que nuestra operación lámina está activada y con lo que solicitamos que era 1 milímetro. Volvemos a editar la operación, volvemos a seleccionar nuestro redondeo y le vamos a decir que sea lo mismo 10 milímetros, no importa que sean los mismos 10 milímetros. Continuamos un poco más, vamos a seguir dándole un poco más y le damos 20 milímetros, la agotamos para poder tratar de un poquito más adelante definir totalmente el croquis. Cuando está totalmente definido, porque está en negro, aquí está, tiene una referencia en el origen con una cota, y por eso que está en negro, está totalmente definido esta línea, pero esta no, y ya la vamos a cerrar. Entonces aquí en vez de 20 vamos a cambiar, me cambié de parecer, le ponemos 15. Le ponemos otra línea acá para cerrar nuestro pequeño frisbee, ¿verdad? Y le damos otra cuota más, y esta cuota va a ser de 6. ¿Por qué de 6? Porque le vamos a poner ahí no estaba pisando totalmente o coincidente con la línea anterior, y le hice coincidente. Control Shift a los puntos, y después le dije que fuese coincidente. Entonces ahora le dije anteriormente que le voy a poner de 6 milímetros, pero lo voy a cambiar de 10. Le dije que iba a poner 6 milímetros redondeo. Aplicamos, volvemos a cerrar y lo dejamos allí nuestro frisbee. Pero como estamos
como es algo a mano alzada, vamos a hacer un pequeño redondeo acá. ¿Ya? Seleccionamos, no había tomado yo las líneas, seguimos dejando me quedó un residuo aquí, lo borramos, así lo quiere borrar, se puso odioso, entonces no volvemos a hacer, nos volvemos a borrar. Como tenemos que poner muchas cosas, revisar dónde están los puntos para hacer la coincidencia y poder hacer totalmente definido el croquis, lo vamos a definir directamente aquí, esta opción de definir croquis completamente. Entonces ahí dijo que nos está definiendo totalmente el croquis. Yo le decimos calcular, le decimos aceptar, le decimos aplicar y nos está dando un error acá. Entonces, para ahorrarnos ese tiempo, les volvemos a decir definir croquis, para que la definición es para que no muevan las líneas que estamos creando, porque si no lo definimos, entonces en cualquier momento sin querer podemos mover las líneas y se nos pueden eliminar todas las líneas que hemos creado o rodar, que no nos interesa esa opción. Entonces aquí está totalmente definido nuestro croquis, aplicamos y cerramos, y allí está totalmente definido nuestro frisbee o nuestro plato, depende cómo lo llamen ustedes en sus países. Entonces allí está totalmente definido nuestro croquis. Le damos una vista isométrica desde abajo. Interesante. Ahora desde arriba, para los inquietos, ahí está. Entonces, saludos compañeros. Y con esto finalizamos. Lo guardamos aquí directamente en nuestras carpetas de documentos Franklin, lo guardamos Franklin Cat. Y lo guardamos en nuestra carpeta de dibujo y videos. Ese es nuestro primer diseño. Saludos, nos despedimos.